Bienvenidos, no sé si queda algún compañero por llegar con los atascos y las cosas, pero empezamos ya. Presentamos, como sabéis, la novela de Roberto Osa y en primer lugar va a decir una palabra la concejala del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, que como sabéis es la institución convocante de este premio Felipe Trigo, en cuya 36ª edición ha ganado Roberto Osa. Bueno, buenos días y nada, hoy es un día muy importante para el premio, puesto que es la primera vez que se edita una novela con una editorial de esta importancia. Hasta ahora se estaba editando con editoriales extremeñas, entonces para nosotros esto supone todo un placer que la presentación sea hoy en Madrid y que la presentación que habitualmente se hacía allí en Villanueva la hayamos convertido este año en un encuentro con el autor. Desearle mucha suerte. Yo he tenido la suerte de leer la novela y me parece de una calidad asombrosa, me ha encantado, creo que sí. Y nada, desearte muchísima suerte. El premio Felipe Trigo es el más importante de las letras en Extremadura. Entonces, bueno, pues que ese premio y el estar hoy aquí para mí supone, encima llevo 4 días en la concejalía, para mí es un estreno de matrícula de honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Digo yo unas pocas palabras en nombre de la Fundación José Manuel Lara y también como editor de la novela. Y a continuación le dejo la palabra a Roberto, que hará también una breve exposición antes de contestar a vuestras preguntas. Yo decir, bueno, en nombre de la Fundación José Manuel Lara, que es naturalmente también para nosotros un placer colaborar con el Ayuntamiento. El premio Felipe Trigo, dice ella que es uno de los más importantes de Extremadura, pero es también un premio importante en el panorama nacional. La Fundación Lara, como sabéis, publica el premio Málaga de novela, que es la otra novela que publica al año, y en esta edición, con el libro de Roberto, la novela de Roberto, se incorpora al premio Felipe Trigo, que es, como digo, un certamen muy prestigioso. Hay que decir que además de ganar esta edición del Felipe Trigo, con esta misma novela Roberto quedó finalista del premio Nadal. A nosotros la primera persona que nos habló del libro fue Lorenzo Silva, que formó parte del jurado que la premió, y nos habló de una primera novela de un autor relativamente joven todavía como es Roberto. Y la verdad es que para ser una primera novela, y no siéndola, sino simplemente como novela, me parece que es una novela verdaderamente excelente. Y diré algunas cosas nada más. Respecto al género, él decía en la entrevista, que podéis creo ver en el dossier, que prefiere considerarlo sencillamente una novela contemporánea. Lo es sin duda ninguna, aunque es verdad que sí podría, él mismo lo dice también, que tiene partes de drama rural. La segunda parte de la novela transcurre en esa España vacía, en esa España rural. También tiene, y de hecho hay una parte de una tragedia clásica que se representa en esa segunda parte, cuya trama prácticamente se solapa en esos momentos con de la acción de la novela, y tiene también ese sentido intemporal de la tragedia clásica. Y también él mismo lo dice, por los escenarios de ese pueblo de la España profunda donde transcurre la segunda parte, son asimilables también a cierta estética del western. Todo eso es cierto, pero lo es sobre todo lo primero, lo que él dice al reclamar ese estatuto de novela contemporánea, porque lo demás sean consideraciones genéricas. Respecto al estilo, es un estilo muy potente. Yo creo que todos los que la hemos leído coincidimos en eso, muy directo. Se nota, yo creo, también en los diálogos, por ejemplo, la experiencia el trabajo de Roberto como guionista. Creo que esa fluidez de los diálogos especialmente está hecha con mucho oficio. Los personajes, por ejemplo, están también excelentemente trazados, especialmente el padre y la protagonista, ¿no? Que tienen una historia muy tensa, muy dura, muy trágica, y están excelentemente delineados. Creo que es algo también bastante sorprendente. Y bueno, finalmente, desde el punto de vista ya más crítico, pues es verdad que se podría asimilar con el tremendismo, ¿no? Porque por esa parte negra, de hecho hablaba de la España negra, también se puede hablar de la España vacía, de ese concepto que ha popularizado Sergio del Molino en su ensayo homónimo, excelente ensayo también. Hay esa confluencia de la España negra y de la España vacía.
pero además del tremendismo, yo creo que también recuerda en cierto sentido la estética naturalista, ¿no? de un Émile Zola, sobre todo por esa insistencia en la herencia, ¿no? Parece que esa idea de la culpa o de los pecados o de una cierta mala sangre, como de hecho decían los naturalistas hereditarias, está en la tragedia clásica y está también en la estética naturalista de la novela francesa del 19. Yo creo que eso es algo que también se podría venir al caso a la hora de analizar la novela. Y por último también resaltaré su irreverencia, ¿no? Yo creo que en un panorama en el que la literatura, mucha de la literatura que podemos leer es un poco blanda o demasiado, en fin, un poco acomodaticia, diríamos, no, esta es una novela que sacude al lector desde el principio, no es una novela nada complaciente, no es una novela nada correcta tampoco, y creo que eso también es una cosa a destacar en una época, ya digo, en la que la mayoría de la literatura es demasiado complaciente y demasiado plana. Nada más, yo creo que es una novela, ya digo, excelente. Enhorabuena, Roberto, y cuando quieras. Bueno, pues lo primero, Nacho, muchísimas gracias por tus palabras, que son muy amables. Espero que lo que has dicho se pueda traducir en lo que vosotros recibáis si llegáis a leerla, que espero que sí. Y nada, bueno, como ya ha dicho Nacho, es mi primera novela. Yo, bueno, mi carrera profesional ha estado enfocada más en dirección, en el mundo de la televisión, que es donde trabajo también ahora actualmente. Soy guionista, soy realizador también, y eso también me ha hecho intentar que el relato, digamos, fuese bastante directo, que creo que era una de las cosas más complicadas que tenía, porque siempre en las novelas, en fin, siempre tenemos digamos, el privilegio de poder extendernos lo que nos parezca, y yo tenía claro que quería seguir esa tradición no de nouvelle, pero sí que la novela fuera, también por el tipo de historia que se cuenta, que fuera una historia corta, dentro de lo que son las novelas, pues en la tradición El extranjero, de Albert Camus, y La mujer zurda, de Peter Handke, y novelas que a mí a lo largo de mi vida como lector, digamos, me han impactado de una manera muy fuerte. Una soledad demasiado ruidosa, que tiene una pequeña cita también al principio, de Bohemio Raval, que me parece una novelita de escasamente 100 páginas, que me parece excelente. Y yo quería un poco seguir esa estela de construir un relato potente, pero al mismo tiempo no demasiado extendido en cuanto a duración. La historia, bueno, digamos que es un viaje, en cierto modo es una vuelta a casa, no sé si en el sentido homérico de la palabra, pero sí es una vuelta a casa, porque la protagonista, que es una mujer de alrededor de 30 años, a la que le falta un ojo por circunstancias que luego se sabrán a lo largo de la novela. Y bueno, durante muchos años de su vida ha vivido alejada de su familia, de ese entorno rural, violento, descarnado, y ha estado mucho tiempo fuera de esa dinámica, digamos, tremendista, podríamos decir, como bien ha dicho Nacho. Y bueno, en las primeras páginas la protagonista, de hecho en la primera línea, anuncia que va a volver al pueblo donde nació para asesinar a su padre, con una barriga de 8 meses, con todo lo que eso implica. Y bueno, a partir de ahí la novela podríamos decir que es una cuenta atrás, en cierto modo, porque como bien dice la sinopsis, todo transcurre en algo más de un día. La historia comienza un viernes por la noche y bueno, se extiende en poco más de un día. O sea que sí que es todo bastante intenso, porque está contado desde el punto de vista de la protagonista, en presente, lo cual eso hace que digamos que ni siquiera la propia protagonista vaya a saber qué va a pasar en la frase siguiente, porque todo lo va narrando desde un presente absolutamente inmediato. Entonces eso hace que no podamos adelantar demasiado, porque la propia protagonista
no sabes lo que va a pasar, y desde el punto de vista de la forma también fue un reto muy grande para mí, porque lo habitual en los relatos más convencionales pues es acudir al pasado, perdón, y contar algo que ya sucedió desde el presente, digamos, contar una historia que sucedió en el pasado. Digamos que el narrador también está mucho más cómodo contando desde su atalaya, digamos, diciendo, bueno, y os voy a contar lo que pasó hace unos años. En este caso, siguiendo la tradición de Richard Ford, por ejemplo, que es un escritor al que admiro bastante, por citar un autor contemporáneo que escriba el presente de una manera, bajo mi punto de vista, magistral, que sí que lo tuve bastante en cuenta, sobre todo una novela suya titulada El periodista deportivo, y sí que la verdad que me ayudó bastante a construir el presente narrativo desde un yo muy diferente al de Fran Bascom, que es el protagonista del periodista deportivo, pero sí que me ayudó mucho la lectura y la relectura de esta novela, que, como digo, me parece absolutamente excelente, que también está contada en muy pocos días. No me importa decir que, bueno, obviamente tengo modelos, ¿por qué no tenerlos? Obviamente, creo que me parece bastante falaz esa cosa tan extendida últimamente de que los escritores tenemos que ser absolutamente originales y olvidar la tradición. Creo que es un error, porque al final el mundo de las artes se nutre de todo lo que se ha hecho anteriormente, y creo que, vamos, para un escritor todo lo que has visto, todo lo que has leído, todo lo que te ha emocionado, todo lo que has vivido también. Yo, bueno, sin ir más lejos, yo he estado, hace años que trabajo en televisión, pero bueno, he trabajado como camarero, como albañil, como he trabajado en el campo, obviamente, porque toda la primera parte de mi vida la pasé en un pueblo muy parecido, aunque con ciertas diferencias notables al de la novela, un pueblo rural, donde pues, las cosas llegan mucho más despacio que las ciudades. Entonces, bueno, este relato en cierto modo también es un puente entre esas dos vidas, digamos, porque yo tengo 36 años, todavía no soy mayor, creo que puedo considerarme todavía un autor joven, o un poco joven, y bueno, los primeros 18 años de mi vida los pasé en este pueblo, en este entorno rural, y los otros 18 los he pasado en Madrid, o sea que digamos que la novela está construida también un poco a caballo entre esa vuelta a casa, digamos, desde Madrid a La Mancha, aunque, bueno, obviamente yo soy mujer, afortunadamente conservo los 2 ojos, no he estado embarazado, aunque tengo 2 hijos, que nacieron también en el transcurso de la escritura y corrección y posterior movimiento por premios, etcétera, de la novela, o sea que me ha venido todo un poco de golpe estos años, pero bueno, creo que esa intensidad me ha venido muy bien también para trasladarla al relato, porque yo, bueno, también por circunstancias personales de la vida, también me vino muy bien cierta rabia en la que yo me encontraba personalmente en los años bueno, hace 3 años más o menos, que fue cuando empecé a escribir la novela. Estaba en un momento personal bastante frustrante y bastante doloroso desde el punto de vista personal, y bueno, creo que la escritura de esta novela me ayudó a canalizar toda esa rabia y a transformarla en algo bueno, que aspira, o que yo intentaba que aspirase a ser artístico, pero eso, bueno, no puedo decirlo uno, puede decirlo, pero no tiene desde luego la potestad. Pero creo que toda esa rabia que tenía en esos años me ayudó a construir esta novela, a construir este personaje que tiene muchísima rabia contenida y que en algún momento va a hacerla estallar. Y bueno, creo que ha sido una buena forma de canalizar todas esas sensaciones y volver a respirar. Así que nada, bueno, por concluir un poco, podría decir que la novela, como decías, en cierto modo es una cuenta atrás, pero también es un relato familiar, es
es una búsqueda de la identidad también, porque al fin y al cabo el personaje también lo que está haciendo es sacar nuevamente su yo más salvaje, ese que ha estado contenido durante muchos años. Y bueno, como decía en La ética de la crueldad, el ensayo de José Ovejero, es un escritor al que admiro muchísimo, y decía que bueno, que todos tenemos dentro un ser famélico de sensaciones intensas al que traicionamos día a día para poder vivir en sociedad. Y bueno, esta Águeda, la protagonista de mi novela, vive un poco en esa situación, está constantemente traicionando a su yo más salvaje y más auténtico, hasta que decide en la primera línea de la novela volver a reconciliarse, digamos, con esa parte más salvaje de su yo. Y bueno, creo que a grandes rasgos no quiero extenderme tampoco mucho, así que esto es un poco lo que he hecho, así que no sé si tenéis alguna pregunta, pues yo encantado de contestarla. Narrada en un presente simple, digamos, en un presente bastante inmediato. La primera frase está enunciada en futuro. Ella no dice he matado o voy a matar, dice mataré. Mataré a mi padre este mismo fin de semana. Digamos que es una intención, es una declaración de intenciones. Y bueno, obviamente como escritor también es meterte en un jardín, desde luego, porque si dices en la primera línea de la novela que la protagonista va a matar a su padre, pues o bien lo mata o más te vale tener una buena razón para que no lo haga. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hay un tema que me gustaría... Normalmente hablas de influencias de los clásicos, porque realmente todos los que citas son clásicos. Pero me gustaría saber si, siguiendo un poco el punto de partida de Nacho, si has frecuentado a Sergio del Molino, que para entrar hoy en la España rural me parece fundamental, un escritor y sobre todo ensayista básico para entender lo que está pasando en la España rural hoy, el despoblamiento atroz que sufre. Y al mismo tiempo me gustaría también saber si has frecuentado a autores como Jesús Carrasco, o sea, dentro de ese tremendismo, dentro de ese mundo rural. No quiere decir que hayan seguido vías parecidas, o sea, yo estoy hablando en general de los que están escribiendo un poco en esa onda, o Iván Repila, por ejemplo, podía citar más, pero bueno, en principio cito estos, pero ya digo, Sergio del Molino lo considero un autor hoy fundamental para meterse en ese desierto rural. Sí, bueno, Sergio del Molino, decir que, bueno, obviamente cuando yo escribí la novela su ensayo todavía no había sido publicado y bueno, casualmente hace 4 o 5 días que comencé a leer el ensayo de Sergio del Molino, porque toda la gente que bueno, ha oído hablar de la novela me ha dicho, si no lo has leído, léelo, porque bueno, obviamente yo, como decía, soy originario de un pueblo de esa España rural en claro despoblamiento, que es también un tema que está dentro de esta novela, y estoy leyendo ahora a Sergio del Molino, pero lo estoy leyendo a posteriori. Quizá algunos autores de ahora que sí que me hayan podido influir, pues por ejemplo Julio Llamazares, la novela La lluvia amarilla especialmente sí que la he tenido en cuenta, por supuesto. Es un relato que me parece absolutamente fascinante. Y sí que volví a releerlo mientras escribía esta novela. Iván Repila lo tengo en tareas pendientes también, aunque sé que es un grandísimo escritor y tenemos amigos comunes y creo que iré a él dentro de poco. Pero quizá esa tradición acerca del despoblamiento me ha venido más por mi experiencia personal, digamos, y sí que me he valido de relatos en intemperie. Jesús Carrasco también lo he leído, pero creo que mi texto es menos poético desde el punto de vista formal, es una narrativa un poco más árida en ese sentido, más seca, más tosca, porque el personaje ya de por sí es bastante un personaje poco hablador,
con lo cual hacerlo hablar en un yo, en una primera persona, también es complicado porque es un personaje que intenta no comunicarse y vivir dentro de su mismo yo. Por eso para mí era muy importante también la construcción de los diálogos, porque es muy difícil hacer hablar a alguien que no quiere hablar. Pero volviendo a tu pregunta, sí, sin duda el relato que más he tenido en cuenta ha sido La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Aunque también leí Intemperie de Jesús Carrasco, pero creo que no me sacudió tanto como La lluvia amarilla, que lo leí por primera vez creo cuando tenía 15 años y a lo largo de mi vida he ido releyéndolo varias veces y lo considero una novela absolutamente fascinante. ¿Habías hecho algún corto en esta línea? Largo que se queda viudo y se queda sin hijos y está completamente solo y entonces decide que se va a ir a la universidad. Y digamos que es un falso documental en un pueblo también en el que hay muy poquita gente. Y bueno, sí, fue el proyecto de fin de carrera, digamos, y fue premiado en la Universidad Complutense, pero bueno, de una manera más amateur, porque aquello era, pues este corto se puede ver en YouTube, pero vamos, se titula Materia Gris. Y es una narración que es un falso documental que está rodado en varios pueblos de La Mancha. Y bueno, digamos que ese sí podría ser un enfoque primigenio de este problema del despoblamiento también, sí. Si me lo permite, Roberto, al hilo, porque me parece interesante, me comentaba un compañero periodista de aquí de Sevilla, que lo tenemos, José María Rondón, que le había recordado a él la primera novela de Daniel Ruiz, que fue el último ganador del premio Duque, una novela que no se ha leído tanto, ¿no? Pero en relación con Intemperie, que es una gran novela también, yo creo que ha dicho Roberto muy bien que es más poética, pero en el fondo yo creo que se pueden vincular, porque me parece además interesante hacerlo incluso generacionalmente, ¿no? Pero es una tradición claramente alegórica, la que no solamente por su escritura, digamos, más lírica, sino porque se enmarca en una tradición de relato alegórico. Yo el tuyo, como decía, lo veo más en una clave naturalista, pero es verdad que se podía trazar es curioso, hay ciertos paralelismos. Y quizá con alguna otra respira, pero en parte de la narrativa reciente, ¿no? Es una mirada, digamos, más hiperrealista y también de atención al campo, ¿no? Que la gran parte de la narrativa contemporánea es urbana y en ese sentido sí me parece interesante la relación. Sí, yo quería sobre todo hacer ese tránsito, digamos, de lo urbano a lo rural. O sea que es, digamos, aparte de la forma, que obviamente es muy diferente a la de Jesús Carrasco, es otra cosa que nos diferencia, digamos. La novela de Jesús Carrasco, si no recuerdo mal, está contada en un tiempo que no se sabe muy bien cuál es, que puede ser mediados del siglo XX, o porque ya hay alusiones al cine, con lo cual sí que se pueden marcar por ahí, pero es un tiempo más indeterminado, digamos. Esta novela sí que tiene varias alusiones a un tiempo muy contemporáneo, en el sentido estricto de la palabra, digamos, porque hay alusiones a las huelgas de basureros que hubo aquí en Madrid hace 3 o 4 años, que bueno, las calles estaban llenas de basura, etcétera, etcétera, y en el punto de partida de la novela, bueno, la protagonista va caminando por ese Madrid pues lleno de manifestaciones de basureros, de calles que están llenas de inmundicia y de basura, y digamos que traza ese viaje desde ese mundo urbano y repleto de basura y bueno, en general, digamos, lleno de tantas cosas, va a ese mundo árido y a ese mundo de los sentimientos más brutales, digamos, y más descarnados. Pero sí que creo que hay muchísimas cosas que ponen en común mi novela con el relato de Jesús Carrasco, sin duda. De hecho, cuando la escribía, que estaba entonces, yo creo que recién salida la novela, sí que pensaba, vaya, otra novela en el mundo rural, tengo que intentar diferenciarme de este relato, porque no quiero que tampoco que digan, joder, es que vas a hacer lo mismo que ha hecho ya este señor. Entonces, bueno, creo que el trabajo de construcción del personaje y de construcción de su narrativa y de su manera de contar
tan tosca, digamos, es lo que me puede diferenciar un poco de ese relato más poético y más alegórico, como decías tú, de novelas como la de Jesús Carrasco. Claro, sí, sí. Absolutamente, es absolutamente deliberado, por supuesto. De hecho, una de las cosas más complicadas, digamos, o de lo que más complicado me ha resultado es, digamos, condensar en pocas frases esos momentos que para ella fueron, han marcado su vida de una manera atroz. Exactamente, y yo quería que ella pasara muy por encima, porque al final es un narrador también tramposo, digamos, porque cuenta lo que le interesa, pero a veces no puede evitar que se le escapen cosas. Entonces ahí sí que me tuve que hacer un trabajo de condensación y de destilación de las palabras para resumirlo lo más posible, dando, digamos, la sensación de que se le está escapando más que lo quiera contar, digamos. Felicidades por eso, porque la capacidad de sorpresa no termina hasta el final. Muchísimas gracias. Un relato de un carácter tan solanesco, ¿no? Una España negra, no sé si el nacimiento de la niña, el Circe, es una puerta un poquito a la esperanza. No sé si el lector lo puede concebir así, en un relato tan tremendista, tan brutal en algunos momentos. No sé si el nacimiento de la chica que se produce al final, sí. Y perdón por el spoiler. No te preocupes, estamos aquí para eso. No sé si es un poco un alivio para el lector, no sé si se lo has planteado un poco así, una especie de respiro para el lector en un relato. Sí que, claro, sí que tuve en cuenta que no sé si yo tampoco quería dejar un mensaje muy abierto a la esperanza, pero tampoco quería que todo fuera excesivamente tremendo y que la cosa acabara, pues eso, aunque tiene ciertos tintes de tragedia clásica, yo sí que quería crear cierta ambigüedad, digamos, en el final, que haya un nacimiento y que esa niña, aunque no acaba con la madre, que la madre sí que se vea reflejada en ella y que proyecte hacia el futuro unas sensaciones que, bueno, el lector puede considerar positivas o no, pero desde luego ha habido gente que me ha dicho, es que acaba muy mal. Bueno, acaba muy mal o no, porque desde el punto de vista de la protagonista no acaba mal, acaba bien, porque ella vuelve a su ser y hace lo que quería hacer y sí que descansa y en cierto modo se congratula un poco consigo misma y acaba, digamos, en un punto de vista cómodo, aunque a ella le están considerando un monstruo, quizá ella lo que quería era hacer ver que era un monstruo. Pero sí que creo que se puede ver como una puerta abierta, digamos, ese encuentro en las últimas páginas con su hija, a la que, bueno, en alguna frase dice, ojalá algún día vengas a buscarme. Es una frase también que quizás está terriblemente ambigua. Claro, exactamente. Del diablo, ¿no? Realmente exactamente, claro, no dice vengas a abrazarme, bueno, vengas a buscarme, es obviamente, deliberadamente es una frase ambigua para que cada uno pueda entender lo que le parezca. Si me permite otra vez, Roberto, lo de la tragedia, o sea, más allá de que se representa, bueno, ya que estamos con los spoilers, aunque tampoco tiene demasiada incidencia, el hipo rey, ¿no? Que sí. Sabemos, pues es ciego también, en ese momento, que me parece un momento buenísimo en la novela, cuando se solapan, porque de hecho hay un solapamiento real, ¿no? Del personaje con los actores. Está también, más allá de esa presencia expresa del teatro griego que pone la influencia de la tragedia sobre la mesa, la idea de, se me ocurría otra vez a propósito de la niña que nace del fatum, ¿no? De lo que los griegos llamaban ananke, o sea, de esa cosa del fatanismo, el hado, el peso de la... Y en ese sentido lo relacionaba yo también con la escuela naturalista, que estaba obsesionada con la mala sangre, como la herencia, como las aberraciones, los odios, esto de alguna forma se heredan, ¿no?
a través de las generaciones, que es una idea que Solá y otros tomaron directamente de la tragedia griega y que atraviesa la novela. Claro, sí, sí, sin duda este personaje, digamos que hace un poco, pues bueno, en cierto modo hace lo que Edipo hizo en su día también, ¿no? Que cuando le dijeron que iba a matar a su padre, huyó, digamos, se fue todo lo lejos que pudo para no hacerlo, pero al final el fatum le llevó a asesinar a su padre, o sea, finalmente. Entonces sí que creo que bebe muchísimo de esa tradición grecolatina, digamos, y sí que yo le he tenido muchísimo en cuenta porque soy un ferviente seguidor de la tragedia griega, especialmente Sófocles, aunque Eurípides también lo he tenido en cuenta, en textos como Medea, etcétera, etcétera. Pero aparte de Edipo también he querido meter en cierto modo a Antígona, porque sí que el personaje de Águeda también en cierto modo tiene esa irreverencia de Antígona, de sobreponerse un poco a las circunstancias y hacer cumplir su aunque bueno, obviamente el objetivo de Antígona es muy diferente, claro, que enterrar a su hermano es muy diferente de querer matar a tu padre, pero bueno, sí que esa determinación que tenía Antígona también la he tenido muy en cuenta a la hora de construir Águeda, el personaje de la novela. Y sin duda creo que para mí era un momento casi epifánico de la novela, ese momento en la plaza del pueblo en el que ella sale y se encuentra, que es un personaje que no tiene una cierta cultura. Entonces está viendo Edipo por primera vez en su vida, no sabe lo que está pasando. Entonces ve ese momento en el que Edipo se rasga los ojos y dentro de su inestabilidad, digamos, lo considera casi como una burla, como una afrenta a lo que ella está haciendo, casi como si tuviera un poco de manía persecutoria, digamos, y pensara que todo está orquestado para joderle la vida a ella, digamos, hablando en términos. Me gusta mucho, bueno, que en realidad es verismo, porque es llevar la realidad hasta el punto máximo. Todo eso me ha interesado mucho, bueno, y todo lo que habéis estado diciendo, y eso también estoy... Sí, con las descripciones también pasa un poco como... Y la visualidad que tiene también. Como lo que decías tú, también lo que he intentado es que las descripciones sean muy someras, pero muy claras, para que de un golpe de vista construyas la escena y sepas dónde está cada cosa, pero no me interesaba tampoco por el tipo de personaje que tampoco es muy dado a dar explicaciones. No quería entrar y aparte de estar en un presente tan inmediato, pues tú cuando llegas a una habitación y estás pensando, no estás pensando en obviamente el lector necesita agarrarse a la escena, digamos, saber dónde está cada cosa. Entonces, desde un punto de vista tan parco como es el de esta narradora, pues era una dificultad añadida, digamos, la construcción de los espacios. Eso sí que también me costó muchísimo trabajo, y de ahí que la novela, digamos, haya quedado muy corta, porque todo está destilado una y otra vez. De hecho, el primer borrador que escribí no llegaba ni a 100 páginas, creo que eran menos de 30.000 palabras. Bueno, dije, me ha quedado una novela raquítica. Entonces volví a reescribirla y hice un poco el trabajo a la inversa. Normalmente los escritores lo que hacen es escribir y luego quitar. Yo escribí, me salió casi, no un boceto, pero casi más que un borrador. Luego reescribí toda la novela nuevamente y la hice, digamos, pues prácticamente el doble de lo que era, y en una tercera reescritura volví a comprimir para que quedara, digamos que fue comprimir, estirar y volver a comprimir para construir un poco más el texto, para entender mejor qué es lo que sobra. Y bueno, la verdad que ha sido uno de los trabajos más difíciles, el destilar el lenguaje para que ese personaje tan parco sea capaz de construir las escenas y de contar lo que está pasando sin dar demasiados datos al mismo tiempo. Todo gracias. Una
tarjeta tuya tienes. No. ¿Me quieres poner tu nombre, tu correo electrónico y tu cargo, por favor? Es que lo voy a poner en la crónica y luego te lo mando. Ah, vale. Vale. Sí, los datos estoy leyendo.